Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las inecuaciones lineales. Una de esas primeras aplicaciones va a ser una aplicación a la utilidad. Es decir, tenemos una compañía que fabrica ciertos productos, los cuales van a tener un costo y además va a saberse cuánto espera ganarse por cada producto. Entonces se nos preguntan cuántos productos se deben vender para que la fábrica genere utilidades. Entonces tenemos el siguiente ejemplo para explicar más o menos cómo se hace un problema de ese tipo. Para una compañía que fabrica computadores, el costo combinado de mano de obra y material es de $150 por computador. Los costos fijos de la fábrica son de $80,000. Si el precio de venta del computador es de $200, ¿cuántos computadores se deben vender para que la fábrica genere utilidades? Entonces, primero vamos a recordar entonces la fórmula de la utilidad. Nosotros tenemos que la utilidad simplemente va a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales. Entonces, para que nos diga que genere utilidad, necesitamos que esta utilidad sea mayor que 0. O sea, nos dé un valor positivo. Entonces, ¿qué es la utilidad? Son los ingresos totales menos los costos totales. ¿Cuáles serían los ingresos totales? Pues, si llamamos Y al número de computadores que se van a vender, entonces vamos a tener que los ingresos que van a ser los 200 que vamos a cobrar por cada computador. Ahora esto menos los costos totales. Pero ¿cuáles son los costos totales? Son los costos que vamos a tener por el material y la mano de obra por computador, que van a ser 150 por Y, más los costos fijos de la empresa, que son 80,000. Y esto debe ser mayor que 0. Observen, aquí tenemos una ecuación lineal. Entonces simplemente la vamos a solucionar. Tenemos lo siguiente, que 200Y y este menos simplemente nos va a cambiar los signos de los términos que tengamos adentro. Es decir, nos va a quedar menos 150Y menos 80,000. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? 200Y menos 150Y nos va a dar 50Y. Menos 80,000 va a ser mayor que 0. Ahora simplemente vamos a pasar este término que está restando a sumar. Y nos va a quedar que 50Y va a ser mayor que 80,000. Recuerden que cuando transponemos términos con la suma o la resta, no nos va a cambiar la desigualdad. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a pasar a dividir este 50 que está multiplicando la Y, a dividir. Y nos va a quedar que Y va a ser mayor que 80,000 sobre 50. Recuerden, no se nos va a cambiar la desigualdad dado que este número es positivo. Y entonces Y va a ser mayor que 80,000 sobre 50, que nos va a dar 1600. Entonces observen, para que se generen utilidades deben venderse más de 1600 computadores, ya que esos son el número de computadores que se deben vender. Entonces la respuesta sería que se deben vender más de 1600 computadores. Y aquí quedó solucionado nuestro problema. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo tiene que ver con la rentabilidad de algo. Por ejemplo, tenemos una empresa que no sabe si elegir entre comprar una determinada máquina o rentarla. Entonces, desea saber cómo puede decidir entre esas dos cosas. Un ejemplo de eso va a ser lo siguiente. Una empresa desea comprar o rentar una retroexcavadora. Si fuese a rentar la máquina, el costo de renta sería $4,000 mensuales sobre la base de un año. Y el costo diario, gas, aceite y operador, sería de $190 por cada día que la máquina se utilice. Si fuese a comprarla, sus costos fijos anuales serían de $38,000 y los costos de operación y funcionamiento serían de $240 por día. ¿Cuántos días al año por lo menos debería utilizarse la máquina para justificar la renta en lugar de la compra? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos dos tipos de costos. El costo de renta y el costo de compra. Ahora,
lo que nos están preguntando es qué debemos hacer para que el costo de renta sea menor que el costo de compra. Observen que necesitamos justificar por qué la renta va a ser mejor que la compra. Ahora lo que debemos tener es esta desigualdad, pero para hacer esta desigualdad vamos a crear una inecuación, ya que el costo depende de los días que se utilice. Es decir, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser el costo de renta? Va a ser 12 meses a $4,000. Observen que va a ser $4,000 mensuales, pero sobre un año. O sea que va a ser 12 por 4,000. Más los $190 que se va a gastar cada día en su sostenimiento. Ahora, esto debe ser menor que ¿qué? Que el costo de compra. Pero ¿cuál es el costo de compra? Va a ser 38,000 de costos fijos, que serían los costos que se van a gastar, más 240 que se van a gastar por día. Entonces observen, aquí nos quedó una inecuación. Ahora, resolver esta inecuación donde deban ser los días que se va a usar la máquina, nos va a permitir entonces decir cuántos días se tienen que usar por lo menos para que sea mucho más barato rentar la máquina que comprarla. Entonces vamos a solucionar esta inecuación. Entonces nos queda lo siguiente: 12 por 4,000, que nos va a dar 48,000, más 190D va a ser menor que 38,000 más 240D. Ahora recuerden que nosotros siempre pasamos los términos con la variable hacia un lado y los términos independientes al otro. Entonces en este caso nos va a quedar 48,000 menos 38,000. Observen que simplemente pasamos este que está sumando a restar. Va a ser menor que 240D. Y este también que está sumando lo pasamos a restar. Menos 190D. Entonces aquí ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 48,000 menos 38,000, que nos da 10,000. Va a ser menor que 240D menos 190D, que es 50D. Ahora lo que nos resta es pasar a dividir este número que está multiplicando a la D. Es decir, 10,000 sobre 50. Y aquí nos va a quedar la D sola. Ahora observen que este 50 es positivo. Entonces nos va a quedar el mismo símbolo de desigualdad. Aquí es 50. Ahora 10,000 sobre 50 nos va a dar 200. O sea que 200 es menor que D. Ahora observen que ahí solucionamos nuestra inecuación. Pero entonces, ¿cuál sería la solución a nuestro problema? ¿Cuántos días al año por lo menos? Entonces, para que esto se cumpla, los días tienen que ser más de 200. O sea que la respuesta sería que por lo menos la máquina debe de usarse 201 días. Si se usa 201 días, es decir, más que 200, se va a cumplir eso que tenemos aquí, que era justo lo que necesitábamos.